qué? Fue una casualidad. Nos habían invitado a dar una charla sobre política monetaria y coincidió con este momento particular cercano a unas elecciones. Simplemente fue eso, no es que hubo nada buscado. ¿Y qué le puedo decir a los que hoy están observando esta economía? Que hay una serie de ajustes que los van a tener que seguir viendo, que algunas cosas se están haciendo orientadas a que permanezca esta baja en la inflación, pero que todavía no termina de llegar a cero. Y bueno, pero son ajustes y faltan todavía reformas estructurales que se supone que el gobierno las va a implementar a futuro. En el diálogo que se mantuvo con los asistentes a la charla estuvo presente la actualidad, pero había respuestas reservadas que lo transmitieron ustedes a la opinión que estaba justamente presente. ¿Por qué esa reserva de no conocer en completo el acuerdo económico que tiene la Argentina, en este caso, con Estados Unidos? Nuestras reservas vinieron a raíz de que existe siempre, en cualquier tipo de negociación de esta índole, lo que nosotros llamamos una cierta opacidad, porque no necesariamente se dan a conocer todas las cartas no se ponen todas las cartas sobre la mesa. Que sea necesario o no, a veces la teoría dice que no debe ser todo abierto y se deben mantener ciertas reservas. Y aparte, en el caso nuestro, la reserva en las respuestas que le dábamos a los asistentes a la charla era simplemente porque no tenemos la información. ¿Y qué se le puede decir al público en general de esta situación que hoy le toca vivir? La incertidumbre con el dólar, si está dolarizada la economía, se dolariza, no se dolariza, ¿cuál es la realidad? La realidad es que existe mucha incertidumbre de índole política que no está basada en los fundamentos económicos y que entonces después se tendrá que actuar en consecuencia al respecto. Pero los fundamentos económicos son sólidos, pero se ha generado lamentablemente, como en parte de la exposición Mateo lo dijo, que había habido desde el año 2019, después de las elecciones con Macri, empezaron a surgir las PASO con cierta incertidumbre y con mucha fuerza de generar problemas a nivel de previo a las elecciones, que hay ciertos problemas cambiarios y monetarios. ¿Las elecciones puede ser un cambio, un antes y un después, o las elecciones no van a modificar en términos económicos al país? En principio, si ganan las elecciones el mismo gobierno que está en el poder, las cosas deberían seguir medianamente igual. Si no ganan, van a tratar desde mi punto de vista, van a tratar de seguir haciendo lo mismo, pero quizás con mayores consensos, porque si no tienen mayoría en las cámaras, ese es un problema. Pero a decir verdad, yo no soy un experto político y simplemente opino desde el punto de vista económico. Pero en términos económicos y en términos políticos era imposible con 37 diputados, 39 diputados y 8 senadores tener lo que tuvo justamente como consecuencias políticas en la Cámara y en el Senado de la Nación. Sí, calculo que es una situación difícil y por eso tuvo que actuar mucho con el presidente de la Nación, con DNU, que después se los denegaron, pero había algunos que sí eran... Creo que se actuaba racionalmente y entonces se aceptaban algunas acciones. Hablando de la racionalidad, ¿la economía es racional? Uy, qué pregunta, pero no sé si estamos capacitados para responderla nosotros. El principio de racionalidad se utiliza mucho en la teoría económica como para tratar de simplificar y de hacer de que los modelos económicos sean lo más sencillo posible para explicar una realidad que es muy compleja. Entonces los mercados funcionan en forma racional en muchos momentos y tienen irracionalidades en otros. Creo que también depende desde la perspectiva desde la que uno analiza la racionalidad. Muchas veces no tienen racionalidad económica las acciones, o las acciones gubernamentales en particular, pero sí tienen racionalidad política. ¿Es racional el ciudadano con la economía? En el fondo, yo considero que sí. En el fondo la gente piensa con el bolsillo. Y muchas veces eso se refleja en los resultados electorales. Pero por ahí se habla de que la política es la que manda a la economía, no la economía a la política. Otro debate enorme y hermoso, sobre el que se puede hablar horas. Creo que están muy interrelacionadas, creo que va por ese lado. Creo que las acciones políticas tienen consecuencias económicas y se nutren de cuestiones políticas para tomar acciones económicas.
Pero es un ida y vuelta. Si me permitís, muchas veces hay acciones políticas que terminan fracasando porque el raciocinio económico las lleva hacia otro lado, o sea, la gente reacciona de otra manera. Si a mí el caso concreto que yo me animo a dar como ejemplo es el tema de los controles. Y un control que les puedo dar de ejemplo para que entienda la mayoría de la gente es el cepo cambiario. Ponen un cepo, inmediatamente la gente dice, no, voy y sigo comprando dólares por otra vía, por decir algo que incluso llega a entrar en la ilegalidad, pero reacciona económicamente ante una medida de política. Y en este caso, con el SWAT de Estados Unidos, primero hablaban de 20, ahora de 40.000 millones, pero el razonamiento económico del ciudadano común salió a comprar dólares. Y no vaya a ser cosa que se esté equivocando, ese es el problema a veces. Pero sí, o sea, como no se tiene una información totalmente consciente, lo que en general la gente también trata de hacer allí es, como no tiene información y mucha gente tampoco entiende demasiado, bueno, se cubre. Lo que yo dije al principio con el tema de la inflación, que siempre buscamos cubrirnos de alguna manera. Algunos comprarán latas de aceite o botellas de aceite y otros compran dólares. O atún como marro. O atún. ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad en esta crisis económica que vive hoy la Argentina particularmente? Yo sinceramente no visualizo una crisis. Por lo que usted plantea, yo no visualizo una crisis. Sí visualizo que hay ajustes y que se tienen que llevar a cabo y que probablemente vengan algún otro tipo de ajustes, pero los ajustes en la Argentina siempre nos han existido. Todos reaccionamos ante esos ajustes, a veces nos gustan, a veces no nos gustan, pero bueno, es una manera. Pero yo crisis hoy no veo. Una crisis para mí es directamente que, no sé, la tasa de desocupación suba al 15%, al 20%, que haya corrida cambiaria, corrida financiera particularmente. Yo no veo que le estén rompiendo los vidrios a los bancos o cosas por el estilo. Y la gente no sale a comprar cosas alocadamente, eso es una crisis. ¿Y qué es lo que estamos viviendo entonces en esta etapa? Un periodo de ajuste, donde de llevar a cabo determinadas políticas como para que la inflación baje, para estabilizar el tipo de cambio, para tratar de seguir reduciendo la pobreza, para estabilizar la economía en definitiva, tanto monetaria como financieramente, hay que hacer ajustes. Y bueno, y los ajustes a veces a alguien le duele más que a otros, y eso es lo que vivimos. Pero, insisto, para mí no es una crisis.